El primitivo nombre de Asturias correspondía a la llanura leonesa zamorana en base al río Astura o Astura, que probablemente era el Esla, que todavía en época medieval se llamaba Estula, y los afluentes. Probablemente la batalla esa famosa de cuando los astures intentaron sorprender a los romanos probablemente fue junto al río Órbigo, Urbicum, antiguamente. Mira, también lleva la partícula ur, como el Astura. Entonces, debido a que la capital militar de la provincia Hispania estuvo hasta el final del Imperio Romano Occidental en León, Legio Séptima Gémina, de Legión derivó León, y la primitiva Asturias perdió el nombre en beneficio de León. Sin embargo, lo conservó en la zona transmontana como Asturias en plural. ¿Por qué? ¿Por qué Asturias en plural y no en singular como la primitiva Asturias? Pues por la simple razón de que después el nombre de Cantabria en la época altomedieval acabó desapareciendo y hubo tres Asturias: la Asturias de Oviedo, conocida ahora como el Principado de Asturias, la Asturias de Santillana y la Asturias de Trasmiera. Una cosa curiosa, como la primitiva Asturias, que fue la zona, digamos, leonesa zamorana, perdió el nombre, y sin embargo al otro lado de la cordillera cantábrica pervivió hasta hoy. Bueno, habría mucho que leer aquí. Bueno, yo me gustaría... Tengo un trabajo aquí. ¿Qué hora es? Ya. Bueno, tengo aquí un trabajo que a lo mejor... Tengo aquí un trabajo que esto es... Más que un trabajo, vamos a decir que es una cosa novedosa que yo hice. Y que, bueno, se lo mandé a Vesga Marroquín, que es de los más prestigiosos... de los más prestigiosos historiadores que hay, y que es en torno al topónimo de Gauzón. No sé si oísteis hablar del castillo de Gauzón. Dice Floriano Cumbreño, ¿no?, que es un especialista en lenguas. Señaló que el topónimo Gauzón podría asociarse con el grupo toponímico que designaba a los godos. Pero indica, nos parece más lógico derivarle de la raíz gaud, de la que derivan los topónimos germánicos Gosbertus, Gosmundo y otros muchos. Floriano Cumbreño, 1950. M. Martínez señala por su parte que el topónimo Gauzón podría derivarse de un gentilicio aplicado a una tribu que ocupase la comarca, a una tribu asturia. Como veis, aquí también hay opiniones para todos los gustos. Según la toponimia asturiana, el porqué de nuestros nombres, de José Luis García Arias, Gozón quizá mantenga el antiguo nombre de persona que llevaba un lugar fortificado, el castillo de Gauzón, en el centro norte asturiano, probablemente situado junto a Nieva. Según reza el documento original, hereditate mea propia que había un territorio asturiense justa flume negua et castro Gauzón, iguale que Wocan labiana. El origen etimológico parece que está en un antropónimo, probablemente germánico, Gauz, mejor que en latín Gaudium. Gogulfus, nombre bitemático. El primer elemento puede remontar al gótico Gauja, habitante de una comarca, aunque puede existir relación con Godi y Gaudi, según Paul Kremer, pero es seguro que todos los casos presentados por los autores admiten la misma interpretación. Bueno, hay otros ejemplos, Gaudemiro, Gaudamiro. A lo que vamos, en cualquier caso hay serios argumentos para vincular el nombre de Gauzón a la onomástica goda. Otro ejemplo que no se menciona aquí es el de Gaudinas, y hay que decir que en Pravia, que fue capital del reino asturiano, tenemos la localidad de Godina. Curiosamente, casi toda la toponimia germánica es frecuente en la zona centro-occidental de Asturias: Frejulfe, Guimarán, Fafilán, Lastaca, Taramundi, etc. En cuanto a la zona central-oriental, origen del reino, Primarias, es mucho más escasa. Esto es un argumento de primera magnitud contra las tesis goticistas del reino de Asturias, porque toda la toponimia que hay germánica en Asturias está en la zona centro-occidental, no donde surgió el reino de Asturias. ¿El cual? Taramundi parece ser que deriva del nombre de un posesor, que ese nombre es germánico. Taramundo sería. Te recomiendo que leas encarecidamente un libro que se llama El tesoro de los lagos de Somiedo. ¿El tesoro de? Los lagos de Somiedo. Bueno, voy a apuntarlo aquí. Encarecidamente, de Rosso de Luna, a los dos. Bueno, pero yo voy a lo que voy, que no tiene que ver
tiene que ver con el tema etimológico. El término etimológico da lugar a muchas variables. O sea, se cargan toda una historia antigua impresionante, que es común además en el planeta, y se queda tan ancho. Bueno, esto te va a gustar a ti, Mirencho, y estoy seguro que a ti también te va a gustar mucho. El padre Luis Alfonso de Carvalho, conocido por todos, 1571-1635, o sea, siglo XVI-XVII. En su crónico del siglo XVII, Antigüedades y cosas memorables del Principado de Asturias, señala Alfonso de Carvalho: Gausón fue uno de los caudillos de los Astures, similar a Colcota. En lucha por la independencia contra los romanos, habría dirigido a los Astures en las guerras del 29 al 27 a.C., sobreviviendo a la guerra en el año 26. Según el padre Carvalho, Tirso de Avilés haría mención a una inscripción encontrada en el castillo de Tudela, en las proximidades de Oviedo, con el siguiente texto: Nobiles et superbi Astures, quo Romani vincere, vis potuere, licet Gausón superanto. A pesar de que no existe mención alguna al hipotético castillo Gausón o Gauzón en las fuentes clásicas, no deja de ser curiosa esta crónica del siglo XVII, que tendría base en alguna leyenda de las que circulaban por Asturias. Dicen las crónicas musulmanas: Muza y sus hombres llegaron a la roca de Pelayo, un lugar elevado, bien defendido y cercano al mar, donde destruyeron y quemaron todos los signos cristianos. ¿Es el castillo de Gauzón la famosa roca de Pelayo? Porque aquí, como veréis, puede ser que Pelayo no sea el auténtico nombre del primitivo caudillo de la Reconquista, sino que sea un nombre encriptado. Ahí hay mucho que ver, como se ve ahora a continuación. ¿Por qué lleva el nombre de Gauzón la fortaleza datada en el siglo VII, poco antes de la invasión musulmana, y el nombre del caudillo astur de las leyendas recogidas en el siglo XVII por el padre Carvalho? ¿Simple coincidencia? Lo cierto es que el nombre del primer caudillo de la Reconquista aparece ligado de forma clara al enclave marítimo, la roca de Pelayo. Al-Nuwairi, un cronista musulmán: Muza llegó a los ásperos parajes del norte, mandó exploradores hasta la peña de Pelayo, sobre el mar Océano. Verdaderamente es un tema curioso e intrigante, seguramente fruto de la casualidad, si no fuera porque otros elementos gravitan sobre él, añadiendo aún más incertidumbre. Gaudiosa, primera reina consorte de Asturias por su matrimonio con el caudillo Pelayo, madre de Fáfila y Hermesinda, a la que la leyenda hace natural de Cosgaya y que probablemente haya sido enterrada en Abamia. No deja de ser curioso, tras lo que hemos visto, que su nombre empiece también por Gauz, y quizá que sea una latinización gaudiosa, gozosa, de otro nombre de raíz germánica. El que los Astures tuvieran nombres de raíz germánica no significa nada. También había godos con nombres hispano-romanos, eso no quiere decir nada. Bueno, veamos, en asturiano hombre grande, gigante, se dice Omón. Rápidamente viene a la memoria la célebre línea defensiva de las murallas altomedievales del pico Omón de Faro, según algunos, entre los que yo me encuentro, destinados a impedir el paso de los contingentes godos a la parte central de Asturias, y según otros destinados a impedir el paso de los musulmanes, y que en cualquier caso las dataciones por carbono 14 indican que fueron construidas entre el 650 y el 710 con la mayor probabilidad. El otro día, hablando con Fanjul, me dijo que hay una serie de castros en la zona central de Asturias muy militarizados y un ambiente de una gran inseguridad. ¿Contra quién estaban esa inseguridad? Eso, oye, tendrá que decirlo la arqueología, pero está claro que la zona central de Asturias y la oriental ni mucho menos estaba controlada por nadie. O había una serie de poderes locales ahí luchando unos con otros, o estaban combatiendo contra los godos. Eso, bueno, el ataque de Bamba a Asturias fue en el 680, solamente 20 años antes de la invasión musulmana. Bueno, también el castillo Gauzón, aunque quería decir Omón de Faro, los faros ya utilizados por los romanos son torres vigías, y es ciertamente sugerente pensar que Omón de Faro venga a significar algo así como el gigante vigilante o el gigante que vigila. Bueno, aquí yo también adorno aquí un poco,